Hola Patricia, muy buenas. Emilio, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? estáis? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Aquí ya arrancando con fuerza el nuevo curso. Sí, que está todo ya preparado y programado. En la Academia de la Consciencia ya se puede consultar toda la programación Qué bien, qué de bien, todo el año. qué bien. Eso es porque se está haciendo muy buena Ahora lo que labor. tenemos ahí en el calendario más inmediato, aparte de lo de Ecocentro mañana televisión, es lo de nuestro amigo Enrique, es lo del día 23 de septiembre en Madrid. Exactamente, pedazo de evento, que ya hay casi 500 personas. Ya estamos casi que en 500, ¿no? Muy bien, a ver Casi si... 500. Ah, Y online también, online, si no me equivoco, 200, sí, porque he tenido que poner el plus de sí, Zoom sí. de más Ajá, audiencia, ese de plus más extra audiencia. de más de Sí, sí. 100, sí, sí. Qué bien, qué bien. Pues nada, Pues muy lo bien. ¿Y llenaremos, qué llenaremos esa tal? sala. Sí, seguramente, que luego a última hora también siempre hay como un arranque ahí, un rearranque. Muy bien, Emilio, pues bueno, lo primero, como siempre, claro, muchas gracias por este privilegio de disponer de tu tiempo Es y un placer, así Patricia. dar difusión a todo lo que aprendes y compartes. Estás completamente entregado a investigar, a conocerte y a descubrir, ¿no?, lo que es la naturaleza del ser humano y transmitir lo que es lo importante, como tú dices, no quedártelo para ti, Mm, sino pues estar al servicio y enseñar, ¿no? Que yo nunca supe efectivamente. muy bien eso del servicio que era, pero ya lo estoy descubriendo. Claro, ya lo está descubriendo directamente, además. Muy bien. ¿Dónde Pues estás mira, ahora, Emilio, Patricia? Que tú siempre estás dando saltos de un lado para otro. ahora estoy en casa, fíjate. Ah, Bueno, vale, vale. tengo la caravana aparcada ahí delante, que la veo desde Sí, la ventana, sí, sí. O a punto de preparada, a punto para salir. Sí, sea, que sí. estás en León, ¿no? Sí, ahora estoy en León. Quiero dar la vuelta a la costa de toda la península ibérica. Es mi Ah, plan. bien, bien. Bueno, Y sí, me apetece mucho salir, porque aquí el invierno es muy duro, ¿eh? Es muy ya. duro. Es muy duro, sí. Es verdad, es Es muy verdad. duro. Sí. Pues a ver, mira, Emilio, pues eso, muchísimas gracias. Mira, hay algo que te quería proponer para que nos deleitaras en este encuentro. Y es que, mira, yo en los talleres, pues siempre explico, ¿no?, que hay una configuración del ser humano, pues trina, ¿no? Todo es tres. Y en muchas tradiciones, incluso la nuestra, con la Santa Trinidad y en otras más orientales, pues al final siempre todo es tres, ¿no? Pues Satchitananda y todas las culturas que siempre muestran que todo es tres. Y siempre digo que eso, pues que se puede profundizar en eso mucho más. Entonces eso puede hacer una multidivergencia total en 7, en 10, en 1000, un millón o lo que sea, ¿no? Pero no me corresponde a mí profundizar, indagar en eso. Entonces te quiero proponer que nos expliques un poco el modelo Ujú. de la configuración septenaria, ¿no? La constitución, perdón, Sí, sí, septenaria del ser humano. sí, sí. Porque en ello podemos ver como muchos aspectos de nuestra vida que pueden encajar, ¿no?, en ese modelo y con eso ir conociéndonos más y mejor, que de eso se trata, ¿no? Mm. Y de esa manera proyectar esta explicación tuya cuando toque en cada momento, pues poderlo proyectar y sacarlo, ¿no?, ahí. Porque ya te digo que yo pues me quedo en tres, porque creo que cuanto más sencillo mejor, y ahí me Mm. quedo, ¿no? Pero evidentemente es muy enriquecedor y fascinante, ¿no?, poder ir viendo que es más y más y más y más. Mm. Me gustaría también saber un poco el origen de este modelo que explicas. Y creo, me parece que del contenido que hay tuyo respecto a esta temática, creo que hay actualizaciones. Corrígeme si me equivoco, Mm. pero en los seminarios de la hospedería, donde yo pues aprendo más escuchándote y demás, me da la sensación de que hay como actualizaciones y ejemplos que utilizas que son muy buenos para Mm. que penetre mucho más el conocimiento y también en el libro Conócete a ti mismo, ¿verdad? Que también está Efectivamente. Sí, sí. este planteamiento. Ajá. Pues, Mm. por Muy favor, bien. adelante, cuando quieras. Muy bien, Muchas pues gracias. comenzamos entonces, Patricia, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Ujú. Cuando hacemos mención a la constitución sextenaria del ser humano, estamos intentando abarcar lo que cada uno de nosotros somos en nuestra completud, es decir, en todos nuestros componentes. Y la constitución sextenaria lo que intenta precisamente es eso, acercarnos
a cada uno de los componentes, también se le llaman cuerpos, también se le llaman ámbitos o aspectos de cada persona, del ser humano. Para entender la constitución sextenaria hay que empezar haciendo mención a lo más simple. Lo más simple tiene que ver con el hecho de que en el ser humano hay una parte imperecedera y una parte perecedera. La parte perecedera, efímera, pasajera, es la que termina con lo que llamamos el fallecimiento físico. Se acabó. Ahí termina la parte perecedera del ser humano. El fallecimiento físico con todo lo que él mismo conlleva. Pero las tradiciones espirituales, las escuelas filosóficas trascendentes, nos dicen que además de la parte perecedera, en el ser humano hay algo que no conoce la muerte. Es decir, que cuando el fallecimiento físico, insisto, con todo lo que implica, se produce, hay una parte del ser humano que sigue viviendo, que sigue existiendo, sin envoltura física, pero sigue viviendo y sigue existiendo. Es lo que tradicionalmente se ha hablado de esencia, que sería el componente imperecedero del ser humano, y apariencia, que sería la parte efímera, pasajera de cada uno de nosotros. A partir de ahí también se denomina pequeño yo a lo perecedero, a lo efímero, el pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. Y por otra parte, en cuanto a la esencia imperecedera, también se le ha denominado el yo superior. Y para hacerlo todavía más sencillo de entender, personalmente me gusta hablar de conductor y de coche, siendo el coche ese pequeño yo efímero y perecedero, nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, eso es el coche, y el conductor lo imperecedero, nuestro verdadero ser, por tanto, que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Con lo que con este esquema simple partimos de un hecho, y es que en el ser humano hay una parte perecedera, apariencia, pequeño yo, coche, y otra imperecedera, esencia, yo superior, conductor. Dicho esto, las tradiciones espirituales, muchas de ellas, han profundizado en lo que acabo de compartir hasta ahora a través del número 3. ¿Por qué el número 3? Porque el número 3 tiene una gran simbología que está presente en la totalidad de las tradiciones espirituales, repito, e escuelas filosóficas de una manera u otra. Y no se han conformado con hablar de lo perecedero y lo imperecedero, del coche y del conductor, de la esencia y de la apariencia, sino que nos han hablado de 3. Y esos 3 se deben a que la parte imperecedera la dividen en 2 partes. El componente esencia lo subdividen en 2 componentes. Me explico mejor. Se entiende muy bien acudiendo a la tradición cristiana. En la tradición cristiana, San Pablo, en sus cartas, creo que en concreto lo hace en la carta a los tesalonicenses, dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. 3 componentes que se identifican en la tradición cristiana en la persona: cuerpo, alma y espíritu. Teniendo que ver el cuerpo con nuestro pequeño yo, con la apariencia perecedera, y el alma y el espíritu como 2 componentes de nuestra esencia imperecedera. Concretamente, el espíritu sería el núcleo duro de nuestro verdadero ser, de naturaleza absolutamente divinal, sería la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado y por tanto en el ser humano, sería por tanto lo que San Juan de la Cruz denominaba nuestra divinal esencia, y esa divinal esencia, habida cuenta de su pureza, necesita una especie de vehículo que es el alma para poder encarnar en el coche del pequeño yo. Con lo que en el ámbito del conductor tendríamos la esencia, el ser verdadero, que es el espíritu, y el alma como instrumento, como vehículo que utiliza el espíritu para encarnar en el coche, para encarnar en el pequeño yo. Esta apreciación, por tanto, de la constitución del ser humano es trina. Y este número 3 lo encontramos también en otras tradiciones. Por ejemplo, en la Grecia clásica. Si acudimos a la obra, pongamos por caso de Pitágoras, a la obra de Platón, se nos habla precisamente de esta constitución trina.
y se nos habla de cuerpo, psique y neuma, siendo psique algo parecido al alma y neuma algo parecido al espíritu. Y en la tradición, por ejemplo, latina, en la tradición romana, ese gran emperador filósofo que fue Marco Aurelio, en su obra Meditaciones del siglo II, también nos habla de cuerpo, psique y neuma. Dicho esto, ha habido tradiciones que, sin embargo, han ido más allá. Es decir, que entendiendo y comprendiendo la importancia del 3 como clave, como una especie de llave maestra, ¿no? que pueda abrir la constitución del ser humano, han entendido otras tradiciones que habría que profundizar más. Y se ha hecho de distintas formas. La más acabada, la más completa, es sobre la que aquí estamos hablando, la constitución septenaria del ser humano. Siete componentes. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué 7? Compartíamos hace un momento que el 3 es un número con una gran presencia en todas las tradiciones y se puede utilizar de llave maestra para abrir lo que somos, percibiendo ese cuerpo, ese alma o psique y ese espíritu o neuma. Pero ha habido sabios y sabias y ha habido tradiciones que han dicho, junto con el 3 hay un número que abunda más, que profundiza más, que es el 7 y que también tiene una gran importancia en todas las tradiciones. De hecho, así es. Por ejemplo, en la tradición cristiana, el 7 es una constante. Pongamos por caso, cuando a Jesús se le habla del perdón y de cuántas veces hay que perdonar, Jesús de Nazaret contesta esa famosa frase de que hay que perdonar 70 veces 7. El 7 es un número de un hondo simbolismo espiritual y filosófico trascendente. Pero hay algo muy importante que la verdad, yo no sé cómo lo sabían antiguamente, si es que lo sabían, pero que lo sabemos ahora. Me explico. Desde tiempos antiguos se ha enseñado, está en los principios herméticos, pongamos por caso, se ha enseñado de cómo es arriba, es abajo, cómo es abajo, es arriba. Y que esa semejanza es por analogía. Es decir, hay una analogía entre lo de abajo y lo de arriba y lo de abajo. Este principio hermético, que está en el Corpus Hermeticum, con miles de años, está en el libro que resume estos principios herméticos llamado El Kybalión, que 3 iniciados, porque no quisieron dar sus nombres, publicaron en el año 1908. Este principio de correspondencia, de analogía, de cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba, lo utiliza mucho la ciencia desde siempre. Y de hecho está en la base del método de inducción-deducción. Inducción-deducción. ¿Qué es esto de la inducción y la deducción? Que a veces conozco lo de abajo, pero no tengo un conocimiento de lo de arriba. Bueno, pues a ver si gracias a lo que conozco en lo micro, puedo de alguna forma sacar conclusiones acerca de lo que será en lo macro. Pero también a la inversa. A veces lo que no conozco es lo micro, pero tengo unos principios, tengo unas leyes generales, a ver si de lo general, de lo macro, puedo de alguna forma sacar a colación lo concreto. Y esto, insisto, está en el método inductivo-deductivo que la ciencia viene utilizando y viene utilizando desde hace mucho tiempo y utiliza actualmente. Pues bien, siendo coherentes con este método deductivo-inductivo, nos planteamos la llave maestra, la mejor forma de acercarnos a conocer lo que el ser humano es. Y a partir de ahí diríamos que eso es lo macro, en la constitución del ser humano. Hay en la materia, hay en la realidad que nos rodea, más inmediata, pistas, claves para percibir cuál debe o puede ser la llave maestra que nos acerque al conocimiento de lo que somos. Ahí es donde precisamente aparece el número 7. ¿Por qué aparece el número 7? Porque el átomo, cuyo descubrimiento es bastante reciente, tiene en su seno partículas que son todavía de descubrimiento más reciente y fundamentalmente tiene un núcleo, cada átomo tiene un núcleo con protones y neutrones y electrones que giran en torno a ese núcleo atómico. Pues bien,
Los átomos en lo que se diferencian entre sí y por tanto la materia en lo que se diferencia sus distintas componentes entre sí es por lo que se llama los niveles atómicos. Es decir, los átomos siempre tienen un núcleo de protones, neutrones y los electrones giran, pero puede ser que giren en el nivel 1 o un poquito más lejano en lo que se llama el nivel 2, lejano dentro de lo que es un átomo, claro, o un poquito más allá, que sería el nivel 3, o un poquito más allá, que sería el nivel 4, o un poquito más allá, que sería el nivel 5, o un poquito más allá, que sería el nivel 6, o un poquito más allá. Y ahí terminamos, que sería el nivel 7. ¿Y por qué terminamos ahí? Porque la naturaleza termina ahí. Es decir, los niveles atómicos llegan hasta 7, ya está. Puede ser un átomo puede ser de nivel atómico 2, de nivel atómico 5, de nivel atómico 7, pero más de 7 no es posible. Con lo que podemos decir que atómicamente, en lo micro más micro, la materia, la realidad en la que vivimos, y a través de los átomos, las moléculas, que son grupos de átomos, tienen el patrón septenario como pieza fundamental. Esto hace que además cuando nos vamos a analizar los elementos químicos, todos los elementos químicos, líquidos, sólidos, gaseosos, ¿no?, que podemos conocer, cuando estudiamos los elementos químicos lo hacemos a través de la tabla periódica de los elementos, ¿verdad? Pues bien, la tabla periódica de los elementos, donde están los 118 elementos químicos, ¿por qué se llama periódica? Porque tiene periodos, está clasificado en periodos. ¿Cuántos periodos hay dentro de la tabla periódica? 7. Se vuelve a repetir el patrón septenario. Y cuando analizamos los elementos químicos, vayamos a la parte de la tabla periódica que vayamos, podemos ver que hay una especie de hilo conductor entre un elemento químico, el siguiente ya van 2, el siguiente ya va 3, el siguiente ya van 4, el siguiente ya van 5, el siguiente ya van 6, el siguiente ya van 7, y el siguiente tiene una enorme similitud con el 1 de la serie anterior. Por tanto, del 1 al 7 y después el 8, que es el primero de la siguiente serie, tiene una similitud con el 1 de la serie anterior y a partir de ahí vuelve a darse el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el siguiente vuelve a tener un gran parecido, semejanzas atómicas y semejanzas con el 1, con lo que, fíjate, tenemos que percibir la maravilla de lo que es este patrón septenario. Un patrón septenario que, siguiendo en el ámbito científico, lo tenemos actualmente y es algo que se conoce muy recientemente en lo que es el espectro. Cuando hacemos cálculos de espectro, fotografías espectrales, también hemos comprobado que hay distintos tipos de ondas. ¿Cuántos tipos de ondas analizando el espectro hay? También son 7, también vuelve a aparecer el número 7. Y no debemos olvidar que en un ámbito distinto, pero también relacionado con todo lo que estamos hablando, como es la música, la escala musical, el fundamento de la música es la denominada octava. Y la octava, aunque se le llame octava, también responde al patrón septenario, porque es do, re, mi, fa, sol, la, si, van 7, do, ahí termina la octava. Pero claro, el do, fíjate, es como el primer do, lo que pasaba en la tabla periódica de los elementos que antes compartía, ¿no? Y podía seguir porque son muchos los ejemplos que nos llevan a la conclusión de que la realidad en la que vivimos, la naturaleza, la materia, tiene claramente un patrón septenario. A partir de ahí, ¿qué ha sucedido? Que históricamente, desde hace miles de años, ha habido tradiciones espirituales que han dicho, el 3 es importante, pero a la hora de entender lo macro, que es la constitución del ser humano, parece que la naturaleza en su cable micro nos está hablando del patrón 7 como el más adecuado para estudiar y conocer lo que el ser humano es. Y es ahí donde aparece la constitución septenaria del ser humano. Una constitución septenaria que fundamentalmente nace en el ámbito oriental y que muy en particular está en la base de la ciencia del yoga. Cuando se estudia el yoga, cuando se estudia, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no?, que en el siglo II recopilan, ¿no?, todas las enseñanzas que tenían muchos
muchos siglos anteriores, ¿no?, de tradición de boca a oído, cuando Patanjali lo recopila en un texto, cuando estudiamos el Raja Yoga, la ciencia del yoga, percibimos la presencia de la constitución sextenaria, porque dentro del yoga precisamente incluso se hablan de distintas técnicas. Hoy día, malamente, erróneamente, algunos hablan de distintos yogas. La realidad es que el yoga es uno, que es el Raja Yoga, pero es cierto que dentro del yoga hay como prácticas que van dirigidas a uno u otros componentes que hay en el ser humano. Y esos componentes son precisamente los que se ponen de manifiesto en la constitución sextenaria. Ahora vamos a recordar cuáles son, pero hay que tener en cuenta que uno de esos componentes es la parte etérica o energética que todos tenemos. Pues bien, en el ámbito del yoga, las prácticas de pranayama, de respiración, van dirigidas precisamente a darle fluidez, a darle movimiento, a darle armonía a nuestro cuerpo etérico o energético. También, evidentemente, tenemos un cuerpo físico. Dentro del yoga están las asanas, los ejercicios que van dirigidos al cuerpo físico. Pero también tenemos un mundo emocional. Y en el ámbito del yoga se habla de unas prácticas que son yama niyama, que tiene que ver con la armonización de nuestro mundo emocional, y también prácticas como el karma yoga, el yoga de la acción, o también incluso el bhakti yoga, el yoga de la devoción, que van muy encaminados a darle equilibrio y armonía a nuestro mundo emocional. Pero también tenemos un mundo mental, y dentro del mundo mental, el pratyahara, dentro de la ciencia del yoga, y por supuesto todo lo que es el avance por sanyama, por la meditación, está muy focalizado en darle serenidad, en sosegar, en ir, entre comillas, estabilizando nuestro mundo mental. Y por supuesto, dentro de la ciencia del yoga, fundamentalmente ya en los estados más avanzados de sanyama, de meditación, ya cuando estamos en dharana, dhyana especialmente, y samadhi fundamentalmente, ya es donde podemos percibir a través de estas prácticas de yoga la presencia en nosotros no solamente de componentes perecederos, energéticos, físicos, emocionales, mentales, sino también la presencia en nosotros de componentes imperecederos, de esa divinal esencia a la que hacía referencia San Juan de la Cruz, que también practicaba la meditación, que en el argot cristiano se le daba el nombre de alta contemplación o de yoga, perdón, de alta contemplación o de éxtasis, a lo que en la tradición del yoga se le llama samadhi. Con lo que, repito, la constitución sextenaria, en cuanto a su elaboración, en cuanto a su configuración, procede fundamentalmente de la espiritualidad oriental, tuvo lugar hace miles de años y está presente muy en particular en la ciencia del yoga, que aunque el primer texto que disponemos es del siglo II después de Cristo, tenemos constancia de que viene de mucho antes en cuanto a su plasmación, aunque la enseñanza fuera de boca a oído. ¿Y cómo llega la constitución sextenaria a Occidente? Porque claro, nace en Oriente. ¿Cómo llega a Occidente? Bueno, hasta cierto punto tiene un camino relativamente semejante al propio yoga, ¿no? Porque el yoga nace en Oriente y hay un momento determinado que empieza a llegar a Occidente, que es fundamentalmente desde la parte final, el tramo final del siglo XIX, y por supuesto ya durante todo el siglo XX hasta llegar al momento presente en este año 2023 en el que nos encontramos. Dicho esto, si analizamos en particular la constitución sextenaria, nos encontramos que efectivamente hay una serie de obras que son del 1880 en números redondos, que sirven para divulgar en Occidente la constitución sextenaria. Muy en particular, creo que hay que destacar la doctrina secreta de Elena Blavatsky como un texto que difunde de un modo muy potente la constitución sextenaria en Occidente. Pero también podíamos hacer referencia a Eliphas Levi, conocido como Papus, que también en una de sus obras sirvió para divulgar la constitución sextenaria, o a otro gran investigador y una persona de una gran espiritualidad que fue Sinet, que también, escribiendo sobre el budismo esotérico, también acercó a Occidente todo lo que tiene que ver con la constitución sextenaria.
Y a partir de ahí la constitución sextenaria ha ido cogiendo peso, ha ido cogiendo cuerpo, nunca mejor dicho, y hoy día es un instrumento que tenemos a nuestra disposición y que además lo tenemos muy bien desarrollado. Es decir, no conocemos una constitución sextenaria de una manera vaga, no genérica, sino que tenemos un conocimiento preciso porque ha habido ya muchos sabios y sabias que han puesto ese conocimiento y esa sabiduría a nuestra disposición. Y dicho esto, creo que ya hemos recorrido todo el preámbulo necesario para adentrarnos en la pormenorización de lo que es esa constitución sextenaria, que por supuesto, faltaría más, tiene siete componentes, se perciben, se ven 7 componentes en el ser humano, aunque eso sí, también se nos advierte que esos 7 componentes no son compartimentos estancos, sino que están interrelacionados entre ellos. Es decir, no podemos ver los componentes de la constitución sextenaria como cosas aisladas. No, no, no. Todo está interrelacionado. Incluso lo imperecedero está relacionado con lo perecedero y viceversa. Y por supuesto que todos los ámbitos presentes en el ser humano que vamos a analizar de la mano de la constitución sextenaria, hay una interrelación entre ellos. Y responden a la gran categoría de lo perecedero y de lo imperecedero, es decir, de lo efímero y de lo permanente en nosotros. Y concretamente, dentro de la constitución sextenaria, a lo que es efímero, perecedero, pasajero, se le conoce con el nombre del cuaternario inferior. Cuaternario porque son 4 componentes. Inferior es una forma de describir que son perecederos, que no son permanentes, que son pasajeros. Por eso se le llama precisamente inferior, por eso se le califica de cuaternario inferior. Son 4 y son perecederos. Y junto con los 4 perecederos hay 3 que configuran el 7, hay 3 que cuando en el ser humano se produce el fallecimiento físico, con todo lo que ello implica, siguen ahí, siguen vivos, constituyen, vamos a decirlo así, nuestro verdadero ser. Y a esos componentes imperecederos se le llaman superior. Y concretamente, como son 3, ahora veremos cuáles en concreto, se le llama trinario superior. Con lo que la constitución sextenaria tiene internamente e íntimamente relacionado entre sí estas 2 grandes categorías o estos 2 grandes campos, el cuaternario inferior y el trinario superior. La apariencia, el pequeño yo, lo perecedero, cuaternario inferior. La esencia, lo imperecedero, el yo superior, el trinario superior. Y ahora lo que hacemos, si te parece, es entrar ahora en cada uno de ellos. Vamos a abrir el cajón del cuaternario inferior y después el del trinario superior. Yendo al cuaternario inferior. Lo primero a destacar en el cuaternario inferior es, lo he citado ya antes, nuestro componente etérico. El componente etérico que tenemos todos los seres humanos. Ese componente etérico, hablando de lo perecedero que hay en nosotros, tiene un problema y es que no se ve, pero aunque no se vea, se percibe y se siente. Porque el cuerpo etérico tiene que ver con nuestra vitalidad, con nuestro ánimo, con nuestra energía vital, con eso que cuando nos levantamos por la mañana tenemos ganas de levantarnos, nos levantamos y nos gustaría quedarnos en la cama cuando nos falta esa vitalidad, cuando nos falta esa energía. El cuerpo etérico tiene igualmente que ver con todo el mundo, todo ese enorme mundo que en la ciencia del yoga se llaman los nadis y también los chakras. De modo y manera que el cuerpo etérico es como, el ejemplo que a mí me gusta poner, es como el tapete del ser humano, el tapete. Y el cuerpo físico, al que haremos referencia inmediatamente, sería como las fichas que se ponen sobre el tapete. Es decir, podemos imaginar un rompecabezas o un puzzle donde tenemos un tapete con el dibujo del puzzle que vamos a componer y después tenemos las fichas que vamos colocando una a una sobre el tapete para hacer el puzzle, ¿verdad? Pues bien, cuando el puzzle esté completo, ¿qué es lo que estaremos viendo? Las fichas. Ese sería nuestro cuerpo físico. Pero por debajo de las fichas
está el componente etérico, está el mundo etérico del ser humano, que sería el tapete. Y ese cuerpo etérico sirve, por tanto, de molde al cuerpo físico. Y también en la tradición de la constitución sextenaria nos dicen que ese cuerpo etérico, sirviendo de molde, también le aporta al cuerpo físico, como acabo de compartir, la vitalidad, la fuerza vital. Porque nuestro cuerpo etérico, sobre el que, por ejemplo, cuando se hace acupuntura, las agujas de la acupuntura se pinchan en la epidermis, pero no en cualquier punto de la epidermis, sino que se focalizan en puntos energéticos, es decir, son puntos de la epidermis que al pinchar ahí la aguja están afectando no ya a la ficha, sino al tapete que está debajo, a lo energético que está debajo. O, por ejemplo, una práctica que hoy realizan muchas personas, que es la práctica del Reiki. Cuando una persona da Reiki o recibe Reiki, a veces se usan las manos para dar Reiki y se pueden poner esas manos hacia el receptor en distintas partes del cuerpo. Podríamos pensar que como se utilizan las manos y las manos se ponen sobre partes del cuerpo físico, el Reiki mueve cosas físicas, pero no, el Reiki mueve energía. Lo que se está movilizando por el que lo da y el que está recibiendo lo que recibe es un movimiento energético que está en sintonía, que está en relación con ese cuerpo etérico, con ese cuerpo energético al que venimos haciendo referencia. Y el cuerpo etérico o energético tiene la ventaja de que al ser etérico o energético, repito siempre etérico o energético porque se entiende mejor con la denominación de energético, pero las tradiciones siempre lo han llamado etérico, ¿no? Por eso, para no pelearme con nadie, prefiero darle siempre las dos denominaciones. Y ese cuerpo etérico o energético, claro, no tiene la densidad que tiene el cuerpo físico. El tapete es sutil. Las fichas del tapete, el cuerpo físico, son densas. Y eso le permite al cuerpo etérico algo muy importante, y es que al ser más sutil es permeable. Y es permeable con relación a la vida que nos rodea. Una de las grandes funciones del cuerpo etérico es estar en conexión con la vida que nos rodea, en todos sitios y especialmente, no digamos ya, cuando estamos en contacto con el sol, cuando estamos en contacto con la naturaleza. El cuerpo etérico tiene la capacidad de absorber lo que en términos orientales a esa energía vital que nos rodea se le llama prana, tiene la capacidad de absorber el prana y transmitírselo al cuerpo físico. Con lo que ese ánimo al que anteriormente aludía, ese estado de mayor o menor animosidad, vitalidad que podamos tener, no es casual. Se lo debemos a la capacidad mayor o menor que tenga nuestro cuerpo etérico para absorber ese prana y transmitírselo al cuerpo físico. A partir de ahí es importante la calidad de nuestro cuerpo etérico. Y la calidad de nuestro cuerpo etérico tiene dos fundamentos básicos. Por un lado, el ser conscientes que como todo está interrelacionado en la constitución sextenaria, hablaremos ahora de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental, como otros componentes del cuaternario inferior de la constitución sextenaria. Ahora iremos a ello. Pues bien, cuando en nuestro mundo emocional y o mental hay turbulencias, hay perturbaciones, hay alteraciones por la circunstancia de la vida, eso afecta al cuerpo etérico y merma la capacidad del cuerpo etérico de captar prana. Con lo que es muy frecuente que cuando una persona, por circunstancias de la vida, tiene su mundo emocional o mental, o ambos a la vez, alterados, con alteraciones y con turbulencias, también vive una especie de desánimo, vive una especie de caída de vitalidad, porque esas turbulencias emocionales o mentales afectan al cuerpo etérico, mermando su capacidad de captación de prana. Y también en este punto es importante darnos cuenta que por muy bien que tengamos el cuerpo etérico, no toda la vida que nos rodea tiene la misma cantidad y calidad pránica. Es decir, los árboles, la playa, la montaña, el sol, la naturaleza,
tienen mucha intensidad y alta calidad pránica. Cuando nos paseamos por la naturaleza, aunque sea un parque, cuando nos paseamos por la naturaleza, nuestro cuerpo etérico tiene la oportunidad de captar prana de una forma más sencilla, porque hay más intensidad en el entorno y además con mayor calidad. Todo lo contrario ocurre cuando pasamos nuestros días entre cemento y asfalto, asfalto y cemento. Ahí podríamos decir, dicho coloquialmente, que a nuestro componente etérico se lo ponemos difícil a la hora de captar prana. Capta prana, pero es un prana de menor intensidad y no de tanta calidad como el contacto con la naturaleza. Con lo que en la constitución sextenaria a nuestro componente energético, a nuestro componente etérico, se le da mucha importancia como molde del físico y como captador y transmisor de algo tan importante como es la energía vital, las ganas de vivir, las ganas de afrontar el día, la vitalidad y el ánimo. A partir de ahí, en la constitución sextenaria inmediatamente se nos habla del cuerpo físico. El cuerpo físico para nosotros es más conocido, entre comillas, que el etérico energético. Ahí está a simple vista. No obstante, en la constitución sextenaria no se quedan solamente con mencionar al cuerpo físico, se nos habla de algo tan importante, son varias las cosas importantes que se enseñan con relación al cuerpo físico, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que no debemos olvidar que nuestro cuerpo físico habla, se comunica con nosotros. Esa comunicación es directa desde el cuerpo físico o a veces es a través de nuestro mundo mental, pero el cuerpo físico habla. El cuerpo físico te dice, por ejemplo, no comas más cuando tú ya has comido lo suficiente. Cosa distinta es que tú le hagas caso o no, pero el cuerpo físico hay un momento determinado que te dice, oye, ya está, que además si sigue, puede ser que eso me origine un empacho y me origine un malestar. O el cuerpo físico nos dice, no bebas más, por poner otro ejemplo, ¿verdad? El cuerpo físico nos habla y somos nosotros los que tenemos primero la responsabilidad de escucharlo y segundo, hacerle o no caso. Hacerle caso o no. Esto de hacerle caso o no, por los ejemplos que he puesto, podríamos deducir que siempre hay que hacerle caso, pero eso no es así. Al cuerpo físico hay que escucharlo, pero hacerle caso o no depende de nuestro, o debe depender de nuestro discernimiento, porque el cuerpo físico a veces habla desde su sabiduría. No comas más, no bebas más. Ahí nos está hablando desde su sabiduría. Y en nuestro discernimiento haríamos bien en hacerle caso. Pero también es verdad que el cuerpo físico a veces habla no desde su sabiduría, sino desde las inercias que nosotros hemos metido en él. Inercias que son nocivas, pero que nosotros hemos metido en él. Por ejemplo, una persona que se ha convertido en alcohólica, el cuerpo físico no le dice no bebas más, le dice necesito que bebas más. O una persona que es fumadora, el cuerpo físico le pide tabaco, le pide nicotina. Ahí el cuerpo físico no nos está hablando desde su sabiduría, nos está hablando desde las inercias de malas prácticas de vida que nosotros hemos metido en él, con lo cual nosotros debemos escuchar al cuerpo físico, pero en nuestro discernimiento le hacemos caso o no en función de que percibamos que lo que nos dice procede de su sabiduría o procede de inercias nocivas que nosotros hemos metido en él. Y también es importante el recordar que nuestro cuerpo físico está permanentemente rehaciéndose. La gente a veces piensa, o mucha gente así lo cree, que una vez que ya eres adulto, ahí está el cuerpo físico y el cuerpo físico ya no varía, vamos, varía desde el punto de vista del envejecimiento, pero que ya no hay ningún cambio sustantivo en el cuerpo físico. Esto es un grave error, porque el cuerpo físico tiene una base celular, células que se agrupan en órganos y en tejidos. El cuerpo físico tiene una base celular y las células están muriendo y naciendo, es decir, las células se están regenerando continuamente. En el ser humano hay células que se regeneran cada pocas horas, es decir, que nacen
y mueren para dar lugar a una nueva cada pocas horas. Y las que más tardan en cumplir ese ciclo tardan 7 años. Es decir, que desde el punto de vista celular, volvemos al 7, desde el punto de vista celular, cada 7 años, como mucho, nuestro cuerpo se ha reconfigurado total y absolutamente. Y a partir de ahí nos dice la Constitución sextenaria, nos hace una pregunta la sabiduría de la Constitución sextenaria. Cuando remodelamos, cuando rehabilitamos, cuando reconstruimos una casa, necesitamos materiales. Cemento, ladrillos, argamasa, azulejos, madera, necesitamos materiales. Pues bien, cuando nos damos cuenta que nuestro cuerpo físico se está reconfigurando, rehabilitando continuamente, la pregunta es, ¿con qué materiales se está reconfigurando? ¿Con qué materiales se está remodelando? Pues evidentemente con los materiales que nosotros le proporcionamos a través de la comida y de la bebida. Con lo que, ojo, con la calidad de la comida y de la bebida, porque en función de la calidad de la comida y de la bebida será la calidad de los materiales con los que tu cuerpo se está reconstituyendo. Y esa calidad no tiene que ver con otra cosa, sino con la frecuencia vibracional. Esto está enseñado en la Constitución sextenaria desde el tiempo de los textos védicos. Uno de los Vedas, de los 4 grandes libros Vedas, es el libro de la salud, la ciencia de la salud, Ayurveda, Ayur significa salud, Veda significa ciencia o conocimiento, y ahí ya se nos advierte de que lo que bebemos y lo que comemos tiene una calidad que ahora podemos decir fehacientemente que es una calidad mayor o menor vibracional. De modo y manera que cuando bebemos bebidas alcohólicas, o cuando ingerimos bebidas gaseosas, cuanta más alcohol y más gas tengan, menor es la calidad de la bebida y por tanto del material que le estamos suministrando al cuerpo. Desde el punto de vista de esta sabiduría, el agua es la bebida más pura, la bebida de mayor vibración que podemos ingerir. Más y mesí en los tiempos actuales, donde el agua viene ya con un tratamiento, ¿no?, de las depuradoras y demás, pues tenemos hacia ella un cierto cariño y la soleamos, la ponemos en recipiente de cristal, le acompañamos de algunas piedras que contribuyen a su energetización y el agua, por tanto, tiene una potencia vibracional que hace que el aporte de calidad al cuerpo sea muy alto, cosa que no sucede con las bebidas alcohólicas y gaseosas, y cuanto más alcohol y más gas tengan, pues de menor calidad es. Y desde el punto de vista de los alimentos sucede lo mismo. Y ahí opera el sentido común. Los alimentos, entre comillas, vivos, son alimentos que tienen mayor frecuencia vibracional. Cuando digo vivo me estoy refiriendo a frutos secos, a frutas, a verduras, a hortalizas, todo lo que es el mundo vegetariano. En cambio, cuando lo que ingerimos son alimentos muertos, la vibración de esos alimentos muertos es muy inferior y no le estamos aportando al cuerpo calidad, sino todo lo contrario. Por ejemplo, la carne, que no solamente es un cadáver, ¿no?, de un animal, sino muchas veces es carne de dolor por todas las vejaciones que ese animal ha sufrido hasta su sacrificio, pues tiene una calidad muy baja y eso deberíamos tenerlo también en cuenta. Con esto no estoy diciendo que dejemos de comer carne por algo como es la calidad vibracional, que ahí está para que también lo tengamos en cuenta. A mí lo que me lleva a no comer carne es la compasión hacia esos seres precisamente. Pero en cualquier caso, la Constitución sextenaria nos da este aporte que es enormemente interesante acerca de la calidad de los materiales que a través de la bebida y de la comida le estamos dando a nuestro cuerpo en ese proceso de reconstitución que tiene permanentemente. Con lo cual ya llevamos 2 componentes, el etérico y el físico. El etérico es la base, por así decir. El cuerpo físico está configurado sobre el molde del cuerpo etérico y a partir de lo etérico y de lo físico aparecen los otros 2 ámbitos del cuaternario inferior. Ya lo hemos citado, lo emocional y lo mental. Y lo emocional y lo mental no lo vemos, pero desde luego sí lo sentimos, ¿verdad? Evidentemente creo que cualquier persona se ha dado cuenta hace ya tiempo que tenemos un mundo emocional, el mundo de las emociones. Ese mundo de las emociones que además puede ser
que esté sereno y calmado, pero que en momentos concretos, como decía antes, por las circunstancias de la vida, se puede alterar. A partir de ahí, la constitución sextenaria nos enseña a serenar, a calmar nuestro mundo emocional. Se nos habla de la importancia de estar atentos a nosotros mismos, porque hay una práctica que es la de la autoobservación y la toma de conciencia de lo que se está moviendo en nosotros y la aceptación. Y a partir de ahí, esa observación, toma de conciencia y aceptación son tres en uno. Observación, tomo conciencia de lo que se mueve en mí y lo acepto, contribuye enormemente a calmar nuestro mundo emocional. Por ejemplo, cuando estamos tristes o cuando estamos enfadados, según la constitución sextenaria, hay una alteración, hay una perturbación con ese enfado, con esa tristeza en nuestro mundo emocional. ¿Cómo proceder ante ello? Pues primero nos observamos. Segundo, tomamos conciencia, oye, estoy enfadado, oye, estoy triste. Y a partir de ahí lo aceptas, acéptalo, ya está. ¿Cómo que ya está? Hay algo en nosotros, nuestra mente que pide más, ¿cómo que ya está? No, no, ya está. El simple hecho de la toma de conciencia y la aceptación ya es transformador. Y la práctica lo dice con claridad. Nos dice con claridad que, por ejemplo, si nos enfadamos y en lugar de no reflexionar sobre eso, es decir, la Constitución sextenaria nos dice, toma conciencia, acéptalo, pero claro, tomando conciencia, si eso lo haces, te darás cuenta que cada vez te enfadas menos y que además cuando te enfadas, el enfado cada vez durará menos. Eso no sucede si te enfadas y te enfadas y te enfadas y no hay en ti una toma de conciencia. Pero cuando la toma de conciencia, el darte cuenta sucede y además lo aceptas, vaya hombre, me volví a enfadar, eso es como un disolvente que paulatinamente es una práctica que paulatinamente va haciendo que cada vez te enfades menos, que cuando te enfadas el enfado dure menos. Prácticas como esta tienen como finalidad contribuir a serenar, contribuir a calmar nuestro mundo emocional. Y hay que tener en cuenta también que en esa calma del mundo emocional hay cosas, eso está muy presente en el yoga. Hablaba hace un rato de llama ni llama. Llama ni llama son dos fases, dos etapas del yoga. Llama va dirigido a cosas que harías bien en tu vida de podar, que harías bien en podar de tu vida, con el objetivo de calmar tu mundo emocional. Y ni llama son cosas que harías bien en incluir en tu vida porque te ayudan a calmar el mundo emocional. Un ejemplo de lo que haríamos bien en podar, pues todo lo que tiene que ver con la codicia, todo lo que tiene que ver con las envidias, porque eso te altera emocionalmente. Evidentemente, una persona que codicia, una persona que envidia, una persona que roba, una persona que daña, está haciendo un daño al otro de una forma u otra. Pero es que se lo está haciendo a él mismo y muy directamente se lo está haciendo por la alteración que eso provoca en su mundo emocional. Eso, quitar, podar este tipo de cosas de nuestra vida tiene que ver con llama. E incluir cosas en nuestra vida que contribuyan a calmar nuestro mundo emocional es ni llama. Por ejemplo, el estudio, entendiendo por estudio, no el que te pongas ahí a estudiar unas oposiciones, que por supuesto valen, pero valen para otra cosa distinta. El estudio se refiere a que vayamos aprendiendo de la sabiduría que tantos hombres y mujeres nos han ido legando a lo largo de la historia, porque eso nos va a dar una perspectiva. Es como un conocimiento, una sabiduría que nos va a ir permitiendo no quedarnos en el árbol, sino ver el bosque. Y muchas de nuestras alteraciones emocionales tienen que ver porque estamos en modo árbol y no somos capaces de ver la perspectiva del bosque. Muchas veces sucede algo y no somos capaces de entender que todo tiene un sentido profundo, como nos han enseñado los sabios, y que viendo el bosque, no el árbol, sino el bosque en su conjunto, cuando una puerta se cierra es para que después se abra otra, que después abrirá otra, y que todo tiene en definitiva su porqué y su para qué. Claro, cuando gracias
a tu reflexión, gracias a tu discernimiento, a este estudio de las grandes enseñanzas que nos han dado, esto lo vas interiorizando, forma parte del niyama, eso va dándote una perspectiva distinta que calma, que te serena en tu mundo emocional. Creo que el mundo emocional es algo que todos tenemos muy bien detectados en nosotros y que constituye uno de los elementos claves de ese cuaternario inferior dentro de la constitución sextenaria. Y por fin, el cuarto elemento de ese cuaternario es el mundo mental, todo lo que es nuestro mundo mental. Y en el mundo mental, la constitución sextenaria nos habla de que tenemos dos niveles, es decir, nuestro plano mental tiene dos niveles, el, el inferior y el superior. Al inferior, actualmente algunos psicólogos lo llaman la mente concreta, plano inferior, perdón, nivel inferior de nuestro plano mental. Y al superior, algunos psicólogos lo llaman mente abstracta, el nivel superior de nuestro plano mental. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, por supuesto que tenemos un mundo mental, es evidente, ¿no? Demasiado evidente. A veces quisiéramos que la mente se callara y no conseguimos que se callen. Ahí siguen los pensamientos a la suya hasta el punto de que se termina convirtiendo la mente en eso que Teresa de Jesús, Santa Teresa, denominó la loca de la casa, ¿no? Porque no hay forma de que se pare. Esto tiene que ver con lo que la Constitución sextenaria nos enseña. Vamos a detenernos brevemente, pero vamos a definir lo que es tanto el nivel inferior o mente concreta y el nivel superior o mente abstracta de nuestro plano mental. El nivel inferior de la mente tuya, mía, de todos los seres humanos, es el que está funcionando continuamente y lo hace por sí solo porque se ocupa de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo rutinario. Hay una parte en nuestra mente que siempre está funcionando. E insisto, eso no es una desgracia, eso es una bendición, porque esa parte de la mente que está siempre funcionando es la que se ocupa de nuestro día a día doméstico, por decirlo de alguna forma. Las mil cosas ordinarias y rutinarias que llevamos a cabo en el día a día. De eso se ocupa el nivel inferior de la mente o mente concreta. Y esa mente concreta, por tanto, no hay que encenderla, sino que funciona per se atendiendo las cuestiones cotidianas. Y claro, precisamente porque no hay que encenderla, a la hora de querer que se calle no sabemos cómo apagarla. La meditación, que también se enseña en la ciencia del yoga y que está presente como complemento de la constitución sextenaria, enseña a educar la mente, y en este caso que estamos hablando, a la mente concreta, para que se vaya tranquilizando y para que esté a nuestro servicio y que en un momento concreto, si lo que queremos es que ella ya deje de darnos ese servicio, lo podamos conseguir. Pero para eso hay que educar a la mente concreta y repito, todo lo que es la meditación, que es un proceso, va dirigido precisamente a eso. Y la mente abstracta. La mente abstracta es el nivel superior de nuestro plano mental, que esa no funciona sola. La mente concreta sí, porque se ocupa de lo rutinario. La mente abstracta no. La mente abstracta solo se pone en funcionamiento cuando nosotros la ponemos en funcionamiento. Eso trae otra pregunta. ¿Y cómo la ponemos en funcionamiento? Pues cuando traemos a nuestra vida y por tanto a nuestra mente preguntas, asuntos, temas que tengan un perfil trascendente. Es decir, que vayan más allá de lo rutinario y de lo ordinario, que para eso está la mente concreta. Cuando una persona trae a su vida algo que tenga trascendencia, la mente abstracta la estás poniendo en funcionamiento aunque no te des cuenta. Por ejemplo, lo que estamos compartiendo en esta charla es algo que pone en funcionamiento la mente abstracta. Si alguien ve este vídeo, aunque no se haya dado cuenta, mentalmente lo que está operando no es la mente concreta, que está para lo rutinario, está operando, está funcionando la mente abstracta. Y cuando hablamos de lo trascendente, que es lo que está más allá de lo material, lo que está más allá de lo doméstico,
hay que tener en cuenta que lo trascendente abarca muchos campos. Lo trascendente abarca no solamente la conciencia o la espiritualidad, también la ciencia. Todo lo que tiene que ver con la ciencia, cuando una persona está viendo, pongamos por caso, un documental sobre el universo, ya que lo estoy viendo ahí como uno de los libros que hay detrás tuya, una persona que vea un documental o una persona que vea un libro sobre el universo, está usando la mente abstracta. La lectura, el pasear por ese libro sobre el universo, hace que lo que se ponga en funcionamiento sea la mente abstracta. Ver películas que tengan un cierto contenido trascendente, películas de ciencia ficción, películas que tengan un contenido científico, hacen que la mente abstracta se ponga en funcionamiento. Pero igualmente todo lo que tiene que ver con la creatividad y con el arte. No solamente la ciencia, no solamente la espiritualidad, la conciencia o por supuesto la filosofía, sino que también las artes sirven para desplegar, para abrir, para utilizar la mente abstracta. Y dentro de las artes, aquello de lo que a cada cual dentro del mundo artístico le despierte su inspiración, le despierte su creatividad, y tiene que ver también con nuestros dones y talentos, ¿no? La ejercitación de nuestros dones y talentos. Con todas estas formas se usa la mente abstracta. Y la mente abstracta tiene una singularidad. Y con ello terminamos el estudio de la misma, de esta mente abstracta, y con ello del ámbito mental, y con ello del cuaternario inferior. La característica que tiene la mente abstracta, el nivel superior de nuestro plano mental, es que cuanto más se usa, más se expande. Eso no le pasa a la mente concreta. La mente concreta tiene el espacio que tiene. En cambio, la mente abstracta, cuanto más lo uses, su capacidad es mayor. Es lo que se llama en la constitución sextenaria la expansión. La mente abstracta tiene la capacidad de expandirse, pero no se expande por casualidad. Se expande gracias a su uso. Y cuanto más la use, más se expande, más se abre y más se expande. Y con esto hemos terminado el resumen muy sintético, muy breve, de lo que es el cuaternario inferior. Y para que se nos quede una imagen gráfica de este cuaternario inferior que nos explica la constitución sextenaria, a mí me gusta utilizar el símil de un edificio, algo tan simple como un edificio de varias plantas. En el edificio del cuaternario inferior de la constitución sextenaria del ser humano, la planta de abajo del edificio es el mundo etérico, nuestro cuerpo etérico, al que ya hemos hecho referencia, etérico o energético. Sobre ese cuerpo etérico o energético hay otra planta, el cuerpo físico. Sobre el cuerpo físico, encima, hay otra planta, nuestro mundo, nuestro ámbito emocional. Y por encima de lo emocional está lo que podríamos decir que es el plano más elevado del cuaternario inferior, que es la mente, todo lo que tiene que ver con lo mental, que precisamente es la gran característica del ser humano. De hecho, fíjate que en un lenguaje que tiene miles de años, como es el sánscrito, todo lo que se relaciona con la mente se le llama manas. Y de ahí precisamente viene el término humana, humano, humanidad, porque es manas, la mente, lo que de verdad diferencia al ser humano. Y esto no solamente se da en castellano, esa reminiscencia del manas está en inglés, donde hombre es man, o está en alemán, donde también es man, pero con doble N final. Lo superior del ser humano es la mente. Y por tanto, en este edificio, el soporte, la planta de abajo sería el etérico, por encima el físico, por encima el emocional y por encima el mental, con lo que tenemos un edificio de 4 plantas. Pero claro, hay un pequeño problema con este esquema, y es que hemos dicho, y es muy importante que no lo olvidemos, que en nuestro mundo mental hay 2 niveles. En nuestro plano mental está la mente concreta o inferior y la mente abstracta o superior. En el símil del edificio, ¿esto cómo lo resolvemos? Pues muy sencillo. Aquí tenemos el etérico, aquí tenemos el físico, aquí tenemos el emocional, aquí tenemos lo mental, ¿verdad? Bien, pues a esta planta, 1, 2, 3, 4, a la planta 4 es o representa nuestro mundo mental inferior o mente concreta. Y la azotea
representa nuestro mundo mental superior o mente abstracta. Con lo que este símil del edificio, con sus plantas y con la azotea, nos define perfectamente. Es un símil muy válido para acercarnos a lo que es el cuaternario inferior en la constitución sextenaria del ser humano. Y dicho esto, podemos pasar al trinario superior. Todo lo que es el edificio está de una forma u otra llamado a morir. Las tradiciones nos dicen que lo primero que percibimos como fallecimiento es el fallecimiento físico, ¿verdad? Efectivamente, el cuerpo físico fallece. A partir de ahí se pone en marcha un proceso. El cuerpo etérico se disuelve entre 48 y 72 horas después de nuestro fallecimiento físico. Y mientras tanto, el componente etérico del ser humano está lo más cerca posible de donde esté el cuerpo físico. Si el cuerpo físico ha sido enterrado, allí junto al nicho, junto a la tumba, está el cuerpo etérico. Si el cuerpo etérico ha sido incinerado, donde estén las cenizas o donde las cenizas se hayan echado, por allí estará pululando el cuerpo etérico. Pero en cualquier caso, en 48 o 72 horas después del fallecimiento físico, el cuerpo etérico queda disuelto. Y con relación a nuestro mundo emocional o nuestro mundo mental, son perecederos. Nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental pertenecen al cuaternario inferior, pertenecen a lo efímero. Lo que sucede es que su disolución no hay un protocolo establecido. Es decir, el cuerpo físico muere y muere. El etérico 48 o 72 horas queda disuelto. ¿Y nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental? Pues bien, eso va a depender del mundo emocional y del mundo mental que hayamos fabricado cada uno. Dicho de una forma más clara, si por comportamientos egoicos, egoístas, egocéntricos, materialistas, cuando vivimos de esa manera, aunque no nos demos cuenta, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental lo estamos densificando. Y esa densificación hace que cuando fallecemos físicamente, la disolución tarde, no sea una disolución rápida, fluida, sino que la disolución se producirá, pero se demore en el tiempo. En cambio, cuando hacemos una vida, yo diría que más normal, no tan apegada a lo egoico y a lo egocéntrico, sino con un sentido de la vida, con un componente donde la generosidad, la empatía, la compasión, en definitiva el amor, tenga una mayor presencia, eso contribuye a que nuestro mundo emocional y mental no esté tan identificado y la disolución tras el fallecimiento físico es cuestión de muy pocos días. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. El edificio entero, con el fallecimiento físico, el edificio entero que hemos descrito va a desaparecer. Pero el componente mental y emocional tardará más o menos en desaparecer, en diluirse, en función de cómo nosotros hayamos vivido. Y pasamos así al trinario superior. El trinario superior es lo que cuando fallece va a seguir vivo. Ese no se va a disolver, ese va a seguir vivo porque es lo que realmente somos. Y esa esencia, ese conductor, ese yo superior, tiene tres componentes. De ahí lo de trinario superior. Cuando hablamos hace ya un buen rato del cristianismo o de la filosofía griega clásica, hablábamos de cuerpo, alma y espíritu, o de cuerpo, psique y neuma. Ahí ya tenemos al alma y al espíritu. El alma y el espíritu son dos de los tres componentes que la Constitución sextenaria nos habla cuando se refiere a el trinario superior, el espíritu y el alma. Pero, ¿por qué se habla de tres si son dos? Bien, esto es un poquito más complejo de explicar. De hecho, necesitaría una explicación más extensa, pero voy a intentar resumirlo mucho. Cuando se habla del espíritu, decíamos que el espíritu tiene que ver con la presencia de lo divino en cada ser humano. Concretamente, hay un postulado metafísico fundamental que viene de muy antiguo, de la sabiduría perenne, que nos dice que eso que el diccionario de la Academia Española de la Lengua llama Dios
en ese postulado se le llama aquello, porque no se le quiere dar nombre, no se le quiere encajar en un concepto mental. Y hablando de Dios, dándole el nombre de aquello, se nos dice, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. La primera parte del postulado, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, es una hipótesis. Lo podemos contemplar como hipótesis. Puede ser que sí, puede ser que no. A partir de ahí ya, cada uno con su discernimiento. Ahora bien, si admitimos la posibilidad de que aquello que no tiene origen sea origen de todo lo originado, lo que viene después es ineludible. Si existe aquello que no tiene origen, que es origen de todo lo originado, aquello tiene por fuerza que estar presente e inmanente en todo lo originado. Es que no puede ser de otra manera. Con lo cual, la primera parte del postulado lo contemplamos como hipótesis. La segunda parte del postulado es ineludible, admitiendo la hipótesis de la existencia de aquello. Por cierto, que este aquello, el cómo sabemos de la existencia de aquello, la meditación, como ya compartíamos, es un método a nuestra disposición para conocer lo que somos desde el punto de vista de lo imperecedero. Y dentro, no solamente de Oriente, sino de Occidente. Y dentro de Occidente, lo he mencionado ya, pero me gustaría recalcar, cuando estamos hablando de los componentes imperecederos, del trinario superior, de la meditación, me gustaría recalcar las aportaciones de alguien que escribió en castellano y no hace demasiado tiempo, que es Juan de Yepes, más conocido, lo he citado ya, como San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz vivió la meditación de forma muy profunda. Él lo llamaba alta contemplación, Santa Teresa lo llamó éxtasis. Y San Juan de la Cruz tiene para todos nosotros la generosidad de haber compartido las experiencias meditativas profundas como nadie en el mundo, y lo afirmo categóricamente porque lo he estudiado, todas las tradiciones orientales, todas las tradiciones antiguas, no solamente yo, sino mi esposa, lo hemos estudiado con un detalle inmenso. No hemos encontrado ningún autor que de una forma más precisa, de una forma más clara, nos hable de lo que se percibe, de lo que se experimenta en la vivencia o experiencia meditativa, en alta contemplación, que decía San Juan de la Cruz. Y hay un poema de San Juan de la Cruz, porque él nos explicaba estas experiencias a través de la poesía. Hay un poema en el que nos indica que estando en alta contemplación percibe algo. ¿Y eso que percibe qué es? Dice San Juan de la Cruz. El poema se llama Qué bien sé yo de la fonte que emana y corre. Y dentro del poema nos dice, no sé su origen, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Está percibiendo, está viendo en ese estado meditativo profundo algo que no sé su origen, pues no le tiene, más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Este es el aquello al que hacíamos referencia, aquello que no tiene origen y no teniendo origen es origen de todo lo originado. Y como es origen de todo lo originado, ineludiblemente se encuentra en todo lo originado, también en cada uno de nosotros. Y a la presencia de aquello que no tiene origen en el ser humano es lo que se llama espíritu. En ese punto, la Constitución Sextinaria nos dice algo muy importante. La presencia de aquello, espíritu, en cada ser humano es la misma, porque aquello no son muchos aquellos, es un aquello, con lo que su presencia, que llamamos espíritu, neuma lo llamaron los orientales, atma se le llama en la tradición hinduista, a esa presencia en el ser humano de aquello, la presencia es la misma. Aquello que está presente en mí es aquello que está presente en ti. El espíritu que está presente en mí es el espíritu que está presente en mí. De hecho, cuando hablamos de que somos uno, ese es el núcleo duro, ¿no?, de la unicidad, ¿no? Ahora bien, siendo uno, está en cada uno. Y esto es precioso. Y el cristianismo lo ha hecho maravillosamente porque habla de espíritu, la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, la presencia inmanente
de Dios en todos nosotros, pero habla también de Espíritu Santo. Y Espíritu Santo en el cristianismo esotérico tiene una significación que es el Espíritu que siendo uno está en cada uno. El Espíritu que siendo uno está en cada uno. Es como el aire que respiramos, que siendo uno, cuando yo inspiro, está en mí. Es el mismo aire que está en ti. Si estamos en una gran habitación y estamos 50 personas, el aire es el mismo. Pero aunque el aire sea el mismo, cuando yo inspiro, cuando yo vivo, ese aire está en mí de alguna manera. Es el que está en ti, pero está en mí, aparte de que está en ti, por decirlo de una forma coloquial. Este es el Espíritu Santo. Y este es el primer componente, el fundamental del trinario superior, el Espíritu, Espíritu Santo, que es nuestra esencia divinal. La divinal esencia de San Juan de la Cruz es el Espíritu divino que constituye nuestro verdadero ser. Y como decíamos cuando hablamos de espíritu y alma, ese espíritu, para poder llegar a mi cuerpo, para poder encarnar en mí, su pureza vibracional es tal que es complejo, es difícil. ¿Cómo ese espíritu divino va? Es como, dicho también con palabras muy coloquiales, me podría explotar el cuerpo, por decirlo de algún modo, habida cuenta de la potencia vibracional, ¿no? Que me está llegando, ¿no? A través del espíritu. Pues bien, el alma es el instrumento que usa el espíritu para poder encarnar en el mundo humano y para poder encarnar en la realidad material. Y para que lo entendamos mejor, a mí me gusta poner el ejemplo de un batiscafo. ¿Qué es lo que hace el espíritu? Que se envuelve en la materia, hasta llegar a mí, hasta llegar a ti, se envuelve en la materia. Nos puede valer el símil de los seres humanos, que tenemos una vocación natural, porque esto se hace, el espíritu lo hace, no obligado, no porque tenga ahí una estrategia, unos objetivos, no, lo hace como vocación natural, este descenso, este envolvimiento en la materia, y en la misma forma que el ser humano de manera natural quiere conocer el mar y quiere conocer las profundidades marinas y oceánicas. Y no nos hemos conformado con estar chapoteando en las olas, ni siquiera con bombonas de gas y gafas de buceo, no. Hemos inventado vehículos, instrumentos para ahondar. Y ahí tenemos los submarinos y los batiscafos y esas ondas, en las que el ser humano dentro puede bajar a 1000, 2000, 3000 kilómetros de profundidad en las profundidades marinas. Es una experiencia tremenda, ¿no? El envolvimiento que hacemos. Y lo hacemos de manera natural, como por vocación de experimentar, de conocer, ¿verdad? Pues el espíritu de la misma manera va bajando a las profundidades de la materia. Y el alma es el batiscafo, es el vehículo que utiliza el espíritu, igual que es el vehículo que yo utilizaría para poder bajar a 3000 metros de profundidad en las honduras oceánicas. Con lo que el alma queda descrita a modo de ejemplo como el vehículo, como el batiscafo que usa el espíritu para poderse envolver en la materia. Pero claro, si el espíritu es uno, aunque esté en cada uno, si el espíritu es uno, ¿cuántos batiscafos hay? Si el espíritu es uno, si el tripulante es uno, batiscafo solamente puede haber uno. Es decir, de hecho, alma solamente hay una, que es lo que se conoce como alma una, alma universal, en el lenguaje del yoga, en el lenguaje de la constitución sextenaria, en el lenguaje budista e hinduista, se conoce como buddhi, como lo búdico. El alma una o el alma universal, que es el batiscafo que usa el espíritu, que es uno, aunque esté en cada uno, Espíritu Santo, para adentrarse, para profundizar en las fosas abisales de la materia. Espíritu y alma una. Espíritu, atma, como también lo llama la Constitución Sextenaria, y buddhi, alma una o alma universal. Ahora bien, siendo el espíritu uno, está en cada uno, y ese alma universal, siendo una, tiene como terminales de conciencia que hacen que se hable de un tercer componente de la Constitución Sextenaria, que es el alma diferenciada o el alma individual. Es decir, en la Constitución Sextenaria, el trinario superior, su elemento superior, valga la redundancia, es el espíritu.
Por debajo, el batiscafo, el alma una que utiliza el espíritu. Y en el seno del alma una aparecen las almas individualizadas o diferenciadas. ¿Cómo los sabios nos han explicado este hecho que desconcierta nuestra mente? Si hay un espíritu y hay un alma, ¿cómo es que se habla de que hay un alma que está encarnada en mí y un alma que está encarnada en ti y en el otro y en el otro? Y que cada una está viviendo sus propias experiencias y cada una tiene su camino en autoconsciencia, lo que Jesús llamó la lámpara de aceite y el nivel de aceite que hay en cada lámpara. La lámpara de aceite que Cristo Jesús nos habla en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo es el alma, pero se nos dice que hay almas con mayor nivel de aceite, lámparas de aceite con mayor nivel de aceite y menos. Pero vamos a ver, si el espíritu es uno y el alma es una, ¿cómo es que ahora hay aquí en los seres humanos, en cada uno hay encarnado un alma que además tiene su propio camino? Tiene su propio camino experiencial, tiene su propio nivel de aceite conseguido a través de encarnaciones, conseguido a través de experiencias vitales. ¿Esto cómo casa? Pues bien, los sabios nos han dicho, fijaros en un árbol que tenga muchas hojas y daros cuenta que todas las hojas pertenecen al árbol, sin ningún tipo de duda. Pero perteneciendo al árbol, cada hoja tiene su propia experiencia. Podríamos decir que viendo un árbol, la savia que vivifica a todo el árbol es el espíritu. El árbol sería el alma y las hojas serían las almas individualizadas. Como he compartido hace un momento, tenemos que darnos cuenta, se nos pasa desapercibido, pero es algo precioso y es un milagro de la naturaleza, que cada hoja del árbol tiene su propia experiencia. Hay hojas que tienen una experiencia de sol que no tienen otras. Depende de dónde estén localizadas en el árbol, más arriba, más adentro. Si el sol hace este recorrido, las que están aquí tienen menos experiencia de sol que las que están en este lado del árbol, lógicamente. Pero también pasa no solamente con la experiencia del sol, pasa con la experiencia de lluvia, pasa con la experiencia de viento, pasa con la experiencia de pájaros que anidan o que no anidan, pasa con la experiencia de insectos. Es decir, hay multitud de factores que hacen que haya experiencias que tiene una hoja que no la tenga otra y que la que tenga la otra no la tienes tú. Cantidad de factores, con lo que el árbol es uno, pero cada hoja tiene su propia experiencia. Ciertamente, finalmente, todas las experiencias se integran en el árbol, pero cada hoja tiene su propio camino, cada hoja tiene su propia experiencia. Y finalmente, en este símil del árbol, lo que nos han dicho los antiguos es que para que entendamos el trinario superior, al árbol lo pongamos boca abajo, no como lo vemos normalmente, sino boca abajo, con las raíces arriba y con las hojas por debajo. Por las raíces entra la savia, que es el espíritu. El batiscafo es todo el árbol y todo el árbol está vivificado por el espíritu. Pero en esta parte, en la parte inferior, en contacto con la materia, en contacto con los planos materiales, están las distintas hojas que cada una tiene su propia experiencia, con lo que en cada ser humano hay encarnada, se proyecta para encarnar un alma hoja, por decirlo de alguna forma, que es lo que llamamos el alma individualizada o el alma diferenciada. Y es así como se compone el trinario superior del ser humano. Espíritu, la savia, alma universal o alma una, el árbol, y las hojas del árbol, que serían el alma individualizada. Por cierto, a ese componente alma individualizada, espíritu, buddhi, alma universal o alma una, al componente alma individualizada, en la Constitución Sextenaria se le da un nombre, lo digo por si alguien se quiere acercar a textos que hablan al respecto, que es cuerpo causal. Cuerpo causal. ¿Por qué se le llama cuerpo causal? Por la causa-efecto. ¿Esto qué significa? Que hay que tener en cuenta que el alma tiene su propio camino de reencarnaciones. Y el alma trae consigo relaciones de causa y efecto, de ahí lo de causal, relaciones de causa y efecto de vidas anteriores. Es lo que la tradición oriental llama el karma. Es decir, cuando vivimos una vida, puede ser que haya sucesos en la vida
que tengan tal intensidad que me acompañan a la siguiente vida. Sean experiencias de baja vibración o de alta vibración, karma positivo, karma negativo. Ese karma que acompaña al alma en su proceso de encarnaciones para que recordemos que el alma trae lo que el alma es, pero además como la cola de un cometa, ¿no? Trae consigo el karma, es por lo que en constitución sextenaria al alma diferenciada se le llama cuerpo causal. Y si antes poníamos el símil del edificio para explicar el cuaternario inferior, etérico, cuerpo físico, mundo emocional, mundo mental, esta planta, la mente concreta, la azotea, la mente abstracta. Si hemos puesto el ejemplo de un edificio, ahora que está muy de moda, vamos a poner el ejemplo de un ovni, de un objeto volante no identificado, para, en forma coloquial y casi de broma, pero es muy útil para entenderlo, vamos a hablar del trinario superior como un ovni. Un ovni que tiene una parte más alta, que es el espíritu, por debajo del espíritu está Buddhi, el alma una, y por debajo del alma una está el cuerpo causal, es decir, las almas hojas, las almas diferenciadas o individualizadas. Y ahora os pido un poquito de imaginación. Aquí está el edificio y aquí viene el ovni con sus tres componentes. Y ese ovni con sus tres componentes aterriza sobre el edificio, Es lo que es el ser humano, un ovni que ha aterrizado sobre el edificio, el cuaternario inferior y el trinario superior. Y el trinario superior encarna en nuestro conductor, encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. La esencia encarna en la apariencia para vivenciar la experiencia humana. Y este ovni tiene el alma diferenciada, encima está el alma una y encima está el espíritu. Espíritu, alma universal o alma una y alma diferenciada, cuerpo causal. Y aterriza sobre el edificio. ¿Qué parte del ovni aterriza sobre el edificio? Hombre, aterriza todo el ovni. ¿Pero qué parte del ovni toca el edificio? El alma diferenciada, el cuerpo causal. Diríamos que el ovni se posa, el ovni se hace uno, ¿no?, con el edificio en ese nivel del ovni que es el alma individualizada. Por eso las tradiciones nos dicen que lo que encarna en el ser humano es el alma diferenciada o individualizada de cada uno, aunque ese alma tiene el componente ya no solamente del alma una, del que ese alma diferenciada es como una hoja, sino que tiene la presencia del espíritu, la presencia de esa savia a la que, siguiendo el ejemplo, hacíamos referencia antes. Y en cuanto al edificio donde encarna ese ovni, ¿en qué parte del edificio encarna? ¿En qué parte del edificio aterriza el alma y con ella el ovni? Sobre la azotea, ¿verdad? Sobre la mente abstracta. Con lo que la Constitución Sextenaria termina sus enseñanzas diciéndonos que el punto de encuentro entre el trinario superior y el cuaternario inferior es ese espacio que hemos llamado, en nuestro ejemplo, azotea, que es la mente abstracta. Con lo que la mente abstracta es el depositario de esa encarnación. Y a partir de ahí, y con esto se terminan las explicaciones fundamentales de la Constitución Sextenaria, fíjate que hemos hablado de un edificio, hemos hablado del cuerpo etérico, de lo físico, de lo emocional, la mente inferior y la azotea, la mente abstracta. En los edificios, para llegar a la azotea, suele haber una escalerita. Es decir, aunque el edificio tenga ascensor, en la mayoría de los edificios el ascensor no llega a la azotea. El ascensor se queda en la planta más alta y te tienes que bajar del ascensor y subir una escalerita para llegar a la mente abstracta. La Constitución Sextenaria, a esa escalerita por la que se accede a la azotea, desde la mente concreta se accede a la mente abstracta, se accede a la azotea, se le dio hace mucho tiempo el nombre curioso de Antacarana. Y Antacarana tiene una peculiaridad. Hemos dicho que la mente abstracta se expande con su uso. Si no la usas, está como un garbancito. Si la usas en tu vida cotidiana, cuanto más mejor, la mente vas trayendo a tu vida cuestiones trascendentes en el sentido amplio que hemos compartido.
la mente abstracta se expande. Pues bien, al expandirse la mente abstracta, se abre Antakarana. Esa escalera que hay entre la mente concreta y la mente abstracta, entre la planta alta y la azotea, esa escalera que puede estar como en un embrioncito si tú no usas la mente abstracta, cuando usas y por tanto se expande la mente abstracta, al expandirse la mente abstracta se abre la escalera. La escalera no está como un garbancito, sino que se abre como un gran puente. Pues bien, cuando hablamos del edificio y hablamos de que el ovni aterriza sobre el edificio, cuando el alma ha aterrizado sobre la mente abstracta, el alma está impregnando la azotea. Es decir, nuestras cualidades álmicas, que están muy bien descritas en la filosofía, todo lo que son los atributos y cualidades maravillosos de nuestra alma, está impregnando la azotea. Pero claro, si la azotea, que es tu mente abstracta, la tienes reducida al mínimo porque no traes lo trascendente a tu vida, esas cualidades álmicas no van a empapar el edificio. En cambio, cuando tú sí usas la mente abstracta y al usarla se expande y al expandirla, Antakarana se abre, ¿qué es lo que sucede? Que como Antakarana se ha abierto, la escalera se ha abierto, las cualidades álmicas empiezan a empapar el edificio, empiezan a empapar el edificio. Y cuanto más uses y expanda la mente abstracta, más abrirá Antakarana y hará que lo que tú eres desde el punto de vista de las cualidades y atributos del alma que está en tu verdadero ser, vaya empapando el edificio y con perseverancia irá empapando el edificio entero, porque no solamente empapará a la mente, sino que empapará tu mundo emocional, empapará tu mundo físico, empapará, impregnará a tu mundo etérico o energético, y eso provoca una transformación del ser humano. Transformación desde lo trascendente hacia lo material, desde el trinario superior al cuaternario inferior. Y es ahí cuando se produce ese empape, gracias a la apertura de Antakarana por la expansión de la mente abstracta, que hace que las cualidades álmicas empiecen a chorrear, ¿no? Como una cascada, ¿no? Que empapa el edificio, es cuando la armonía, cuando el equilibrio, cuando la calidad de los componentes perecederos del ser humano, etérico, físico, emocional y mental, van alcanzando su máximo desarrollo. Con lo que la Constitución Sextenaria nos termina, por tanto, enseñando que está todo ligado, como decíamos antes, y que el mayor desarrollo que puede tener un ser humano en su conjunto es precisamente cuando, sabiendo que tenemos una parte imperecedera y una parte perecedera, en nuestra vida no estamos todo el día en clave mente concreta, en clave ahí aferrados a lo ordinario, a lo rutinario, sino que no, tenemos otra visión distinta, nos vamos abriendo a otras cuestiones trascendentes y ahí está la clave del desarrollo espiritual, ahí está la clave de la expansión de la conciencia. Todo esto expresado de una forma muy breve, muy coloquial, son enseñanzas, las enseñanzas fundamentales que nos hace esa maravillosa rama de la ciencia del yoga, que es la constitución sextenaria del ser humano. Absolutamente fascinante. Bueno, yo ya conocía un poco de cómo lo habías explicado también en presencial. Es fascinante. O sea, es que no tengo nada que decir. Absolutamente nada. Bueno, de hecho ahora me acabo de dar cuenta que, claro, bueno, que ya lo sabemos, ¿no? Pero que por eso esa tendencia en ese sistema que nos quiere oprimir y controlar de que la mente concreta, que la mente inferior esté lo más ocupada posible en aspectos triviales, ¿no? Y de lo que es el mundo material, consumista y tal, porque de forma natural en el ser humano había esa tendencia a seguir el proceso evolutivo natural, como despierta la sexualidad, como despierta la conciencia en el adulto, como despiertan muchas otras cosas, ¿no? Lo natural es que suceda eso, es la forma de la vida del ser humano. Entonces hay esa tendencia a bloquear constantemente esa apertura a lo abstracto para que estemos ahí, sigamos ahí como encerrados, ¿no? En la mente Continuamente, pequeña. continuamente, Patricia, nos quieren distraídos, Exacto. entretenidos, ¿eh?
en el ámbito de lo material. La cantidad, Claro, los medios de comunicación, tiene los sentido. flujos sociales, ¿no? Es un bombardeo continuo para que estemos pendientes de lo doméstico, de lo cotidiano, y no haya sitio en nuestra vida para lo trascendente, hasta el punto de que para muchos lo trascendente no existe, es una imbecilidad, ¿no? Es un invento, ¿no? Hasta ahí se puede llegar. Es lo que Friedrich Nietzsche llamó el matar a Dios, ¿no? Una sociedad que mata a Dios es una sociedad que expulsa lo trascendente. Y una vez que tú has expulsado lo trascendente, los problemas se agravan, claro, porque si tú no ves el ovni que hay en ti y te quedas en el cuaternario inferior, tu vida termina con el fallecimiento físico. Con lo cual, toda tu vida consiste en que a ver si puedo vivir unos poquitos más de años. Y esto nos lleva a todo lo que tiene que ver con el transhumanismo, ¿no? Que es ese intento tremendo de vivir un poquito más a costa de lo que sea y más, porque no percibes que en ti hay algo que es lo más verdadero, porque es imperecedero, que es inmortal, que ya es inmortal. Por supuesto que yo tengo, no digo que yo no quiera vivir como Emilio más tiempo, ¿eh? Por supuesto que sí, cuanto más tiempo mejor, pero ahora bien, sin ofuscarme, porque sé que Emilio es una personalidad pasajera de lo que verdaderamente soy, que es inmortal. El transhumanismo, todas estas influencias que tú comentas y que yo también estoy subrayando, nos convierten en infrahumanos. ¿Por qué? Porque estamos olvidándonos de una parte de nuestro ser humano. Estamos olvidando el trinario superior, estamos encapsulándonos en unos componentes y olvidando otros componentes que para colmo son los imperecederos, con lo que todas estas influencias nos llevan a convertirnos no en seres humanos más evolucionados, como nos quieren decir, no, mentira, nos convierten en seres infrahumanos porque estamos olvidando la parte esencial de lo que realmente son. ¿Crees que hay algún propósito desde la parte de nuestra, de espíritu, de que aunque no se active la mente abstracta, haya alguna funcionalidad para el espíritu? Igualmente, es decir, se hace algo, aunque vivamos desde una mente, como, quiero decirlo bien, la mente funcional, le llamo yo, no, la mente concreta, perdón, la mente concreta, aunque no se abra la mente abstracta, ¿hay algún destino, alguna utilidad para el espíritu de que pase eso? Claro, el espíritu está presente en nosotros a través del alma, ¿no? A través del alma hoja, la savia que está presente en nosotros a través del alma hoja. Y cuando el alma hoja encarna con el espíritu ahí, inmanente, presente, como savia, no lo hace por casualidad. Es decir, el alma no se proyecta para encarnar, para perder el tiempo. Con lo que incluso en las personas que tienen, vamos a decirle así, están más aferrados a lo material, el alma tiene una función. Y esa función consiste en influir de alguna manera. No lo puede hacer a través de la mente abstracta porque no se está usando. No se puede hacer a través de la apertura antacarana porque no se está abriendo, ¿no? De la forma que hemos antes compartido. Entonces, el alma, ¿qué hace para que esa persona que está aferrado a lo material, de algún modo, algo ocurra en esa persona, haya un clic que de alguna forma pueda saltar, que de alguna forma pueda empezar a plantearse cosas trascendentes que hasta ahora nunca se ha planteado? Pues bien, para ello el alma utiliza dos vías, Patricia, dos vías. Una vía minoritaria, porque le afecta a menos personas, y una vía mayoritaria que le afecta a muchas personas. La vía minoritaria es la vía del éxito. Es decir, personas que alcanzan mucho éxito profesional, personal, económico, y que en ese éxito se dan cuenta de que hay un vacío existencial. Oye, todo lo que me proponía lo estoy ya consiguiendo, pero sin embargo hay algo en mí que me dice, esto no es, tiene que haber otra cosa. Esto es minoritario, pero en el presente y a lo largo de la historia ha habido seres humanos que han salido del puro materialismo porque habiendo triunfado en ese materialismo, hay un vacío interior que los lleva a reaccionar. Esta es la experiencia minoritaria. Pero hay una experiencia mayoritaria que el alma utiliza masivamente, que son las noches oscuras.
no el éxito, sino la noche oscura. ¿La noche oscura qué es? Bueno, el menú de noche oscuras es enorme, ¿verdad? Fallecimiento de seres queridos, enfermedades graves tuyas o de seres queridos, graves problemas económicos, rupturas traumáticas de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esas noches oscuras, desde el punto de vista álmico, tienen un sentido, porque es una oportunidad para que la persona se empiece a preguntar y a plantear cosas que antes nunca se habían preguntado. Yo esto lo he vivido en muchos casos, Patricia, a través de los retiros, a través de los encuentros con tanta gente, por ejemplo, con el fallecimiento de seres queridos. Una persona que nunca se ha planteado nada de trascendente, pero que ahora se le muere un ser querido. E inevitablemente surge la pregunta que nunca antes le había interesado, que nunca antes había planteado. ¿Habrá vida más allá de la vida? ¿Todo termina aquí? ¿O habrá algo? Y claro, el dolor que tiene por el fallecimiento del ser querido le lleva a plantearse esa pregunta que antes no se había planteado. Y a partir de ahí, yo he podido comprobar que se preguntan cosas que antes no se preguntaban, se plantean temas y asuntos que antes no se planteaban, se acercan a gente que antes nunca se hubieran acercado, ven vídeos y películas que antes nunca hubieran visto, leen libros que antes nunca hubieran leído, y claro, a través de estos diálogos con otros, a través de estas preguntas y estos temas que se plantean, a través de estos vídeos, películas y libros, esa persona que está motivada por el dolor, ¿qué es lo que está haciendo aunque no lo sepa? Está usando la mente abstracta quizá por primera vez en su vida. Y gracias al uso de la mente abstracta, que lo va a seguir haciendo porque ese dolor de alguna forma lo motiva a seguirlo haciendo, la mente abstracta se va expandiendo y se pone en marcha el proceso, que hay un momento determinado, yo esto lo he vivido tantas veces, Patricia, en donde personas que no querían saber nada de la vida más allá de la muerte, nada trascendente, pero que viven la experiencia del fallecimiento de un ser querido. Y a partir de ahí me preguntan, oye Emilio, tú que dices que la muerte no existe, ¿hay algún vídeo que me aconsejes, alguna película, algún libro? Bueno, y yo modestamente le aconsejo lo que puedo, pero yo sé que esto es un proceso, esto no es un tema de una semana o de medio año, esto es un proceso. Pero ¿cuántas veces he vivido yo el hecho de que esa persona, han pasado ya incluso años, me llame y me dice, Emilio, quiero que me explique cuántas veces me has dicho tú a mí que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que la vida es un continuum, que la muerte es un fantasma de la imaginación. Y yo eso no lo veía. Y ahora, sin embargo, ayer por la tarde lo vi. Ayer por la tarde, Emilio, me di cuenta y me quedo sorprendido o sorprendida, en muchos casos son mujeres, me quedo sorprendido o sorprendida de cómo ahora lo veo y antes no lo veía. Y entonces digo, mira, vamos a quedar porque te tengo que explicar la constitución centenaria del ser humano. Y a partir de ahí hablamos del edificio, hablamos del ovni, hablamos de que sin darse cuenta ha estado usando y expandiendo la mente abstracta, Antacarana se ha abierto y la lluvia, el Exactamente. agua, la cascada que está cayendo desde su alma con la savia del espíritu, le ha abierto por fin el discernimiento. Y ahora ve lo que antes no veía. Exacto, y que no tengamos que recurrir a esas experiencias de sufrimiento o de noches oscuras o de éxito o de que de repente tengamos una mente muy lúcida con discernimiento natural, simplemente no, sería como el uso constante, incansable de la mente abstracta en el día a día. Y es sin esperar que sea para que nos pase eso, para que pase eso, ¿no? Simplemente porque es nuestra labor, es lo único que está en nuestra mano, ¿no? Es decir, pues Y todo lo que pueda, mente disfrutándolo, abstracta. Patricia, es que leer, o por lo menos para mí o para ti, por lo que estoy viendo, ¿no? Leer un libro sobre el universo es una gozada, no Son es fotos algo del que yo lo Hubble. paso mal. ¿Eh? El que yo tenga un diálogo con otras personas, con amigos, con amigas, sobre asuntos que no sean las tonterías del día a día, sino que tengan eso, o sea, de hecho, hay una práctica preciosa, ¿no? Que yo conozco muchas personas que lo hacen, es que tienen como grupo de lectura, ¿no? Donde van leyendo libros que tienen una enjundia trascendente. Y bueno, quedan una vez cada 15 días o una vez al mes y durante 2 horas pues hacen una puesta en común sobre el libro o sobre Sí. el capítulo
y después se toman unas cervezas y comparten unas tapas. Oye, Sí, que sí. somos amigos, pero claro, en lugar de hablar del tiempo y en lugar de hablar de lo que te dice la tele, pues no, nosotros Exacto. vamos a hablar de cosas que además nos nutren y contribuyen a expandir la mente abstracta, con lo que la expansión de la mente abstracta no debemos, tienes toda la razón, hacerlo como obligación, con expectativa, sino que Mm. tenemos que hacerlo con goce, tenemos que hacerlo con disfrute y tenemos que hacerlo porque es lo natural, que Claro. no nos enfrasquemos en lo puramente material, porque eso, como decía antes, para colmo, nos convierte no en seres humanos evolucionados, sino todo lo contrario, en infrahumanos. Exactamente, y sobre todo insistir en eso, que es natural, que es nuestra naturaleza, que eso es normal, habitual, ¿cómo decir? Que es como el comer, como necesidades fisiológicas que están muy aceptadas, pero que sin embargo esto es como que, ¿no? Como que hemos matado a Dios y eso no existe y es naturaleza en expansión. Lo último que ya te quería comentar, que me ha creado mucha curiosidad y ya te dejo y muchísimas gracias de verdad, porque es que esto es que a mí, bueno, ya no te digo más. Has comentado antes que cuando la parte perecedera muere, la mente y las emociones no terminan de como de diluirse completamente en función de el apego material o el estilo de vida de esa mente, cómo ha sido, cuánto aferrada ha estado y demás, ¿no? Me gustaría saber un poco qué opinión tienes o qué visión, cómo ves esto de cara a el contenido de emociones y mente en esos estadios de desencarnar. Si es que es el éter que recoge esa energía y con eso se hacen otros moldes. ¿Cómo sería esto? No sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente. Sí, vale, vale. Los antiguos tenían la costumbre de enterrar a los fallecidos con una moneda en la boca o en los ojos. Una costumbre muy curiosa. Se practicó en el antiguo Egipto, se practicaba en la antigua Grecia, llegó incluso al Imperio Romano. Pregunta, bueno, ¿y para qué quiere el fallecido una moneda? ¿A cuenta de qué tienes que enterrar el cadáver con una moneda? ¿No? Bueno, lo que te decían en aquellas tradiciones es que el desencarnado tiene que pasar a la otra orilla. Es decir, el desencarnado está en esta orilla, el plano de la vida física, el plano de la vida material, y tiene que ir ahora que ha fallecido, el desencarnado tiene que ir a la otra orilla de un río. ¿No? Es una metáfora, ¿no? Aquí está el plano físico material, a esto es lo que yo denomino el plano de luz, los cristianos lo llaman el cielo, los orientales lo llaman el Devachan, y en medio hay un río, y tienes que pasar ese río. Para pasar el río necesitas que un barquero te pase de una orilla a la otra. Y para eso necesitas la moneda, para pagarle al barquero. Esto, evidentemente, simplemente, bueno, pues es divertido, ¿no? Ya está. Es una forma muy simple de explicar algo que es muy importante. Que hay un plano material en el que desarrollamos la vida actualmente, pero que cuando fallecemos físicamente la vida no concluye. Y desde lo que verdaderamente somos, el ovni vuelve a donde ha venido. El ovni vuelve a ese plano de luz. El ovni vuelve a donde ha venido. Y el río, ese espacio intermedio, es lo que se conoce como el tránsito. El plano material o físico, el plano de luz, y en medio hay como un espacio intermedio, que es lo que hoy en castellano fundamentalmente se denomina el tránsito. Pues bien, el tránsito es el espacio donde está llamado a diluirse nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Ten en cuenta que el cuerpo físico y el etérico se han quedado aquí. El físico ha muerto, ha entrado en descomposición y el etérico se ha diluido. Ten en cuenta que el ovni, es decir, el trinario superior, va a venir aquí. ¿Qué es lo que queda? Que aquí no ha fallecido todavía, no se ha disuelto, mejor dicho, pero que no puede llegar aquí, lo emocional y lo mental. Entonces, lo emocional y lo mental no se disuelven en el plano físico, no pueden llegar al plano de luz porque no tienen que ver con el trinario superior, no tienen que ver con nuestra dimensión álmico espiritual,
Y este espacio intermedio, el tránsito, es el espacio en el que se produce la disolución. Y en ese espacio intermedio, el desencarnado, ahí está su trinario superior, ahí está, el trinario superior está en este espacio esperando poder llegar al plano de luz, pero no puede llegar al plano de luz en tanto no se disuelva el mundo emocional y el mundo mental de esa persona. Y ese desencarnado se ve a sí mismo con una especie de doble corpóreo. Ese doble corpóreo es una especie de no sé cómo denominarlo, de creación de conciencia que hace el desencarnado a través de su mundo emocional y mental. Ya no tiene cuerpo físico, ya no tiene cuerpo etérico, pero su mundo emocional y mental hacen como un cascarón en la Constitución, en la doctrina secreta, hablando de esto se le llama el cascarón precisamente, un cascarón de residuos emocionales y mentales donde el desencarnado está identificado, pero que está llamado ese cascarón a disolverse para que podamos ya, una vez que se hayan disuelto, terminar el proceso que hemos comenzado con el fallecimiento físico y que el ovni pueda llegar al plano de luz. Con lo que el tránsito o estado intermedio es el espacio donde el desencarnado vive la experiencia de identificarse con un cascarón, con los residuos emocionales y mentales que están llamados a su vez a diluirse para que podamos llegar al plano de luz. Ten en cuenta, por ejemplo, que en el cristianismo se habla del purgatorio. Si nos olvidamos de las ideas de pecado, si nos olvidamos de esas cosas, fíjate el término purga, purgatorio, ¿no? De disolución. Claro, Purgatorio en el sentido que tiene que disolverse, purgar, vale. disolver lo emocional y lo mental. Nos olvidamos de lo de castigo. Aquí no hay nadie que nos enjuicie, somos nosotros con nosotros mismos. Todo el Mm. proceso evolutivo tiene que ver con nuestra propia autorresponsabilidad, pero es muy curioso el nombre de purgatorio. Y también es curioso el nombre de infierno, que los orientales lo llaman aviche. Y es que este proceso en el tránsito de disolución de lo emocional y lo mental, si hemos tenido una vida muy materialista, muy egoica, muy egocéntrica, este proceso se puede hacer muy lento. Es a eso a lo que se llama infierno. Es a eso a lo que se llama aviche. El purgatorio es, entre comillas, un estado transitorio y me permite que me exprese así, breve. Ahora, cuando debido a que los residuos mentales y emocionales, por la vida que hemos llevado, no por casualidad, por la vida que hemos llevado, son muy densos, se alarga en el tiempo. Es a eso a lo que las tradiciones denominan infierno o denominan aviche. Hasta que no quede completamente liquidado todo ese contenido mental y emocional, no se produce el tránsito, se tiene que purgar, limpiar, disolver. Efectivamente. O sea Mira, que cuando nos... Perdón. cuando vemos los lanzamientos de cohetes, los cohetes de la Sí, NASA, ¿no? me El gusta cohete mucho sale, eso. ¿no? Y poco a Sí. poco tiene que ir soltando componentes, ¿verdad? Y para Mm, llegar al espacio exterior nada más que llega una parte. mm. Y antes de llegar al espacio exterior has tenido que soltar, ¿no? Entonces lo físico, lo etérico se suelta inmediatamente. Nada más que se produce el fallecimiento físico, el cohete despega con el fallecimiento físico, el desencarnado despega y lo etérico y lo físico se desprende rápidamente. Ahora, lo emocional y lo mental no. Ahí están en proceso de disolución. Y hasta que no se disuelva, la nave, volvemos al ejemplo del ovni, no puede llegar al espacio exterior, no puede llegar al plano de luz. Es lo que se dice que eso siempre está esperando hasta que uno esté preparado para eso y que es un amor que siempre está ahí esperando sin prisa y sin tiempo y sin nada. Entonces, Siempre cuando está ahí. estemos desencarnando, estaremos y vivamos, estaremos en un mundo de emociones y de mente. No tendremos la experiencia corpórea, estaremos como en una especie de conciencia o en una consciencia donde solo hay emociones y mente. Entonces, que no nos asustemos, quiero decir, porque yo lo pienso, ¿no? Cuando desencarne, por supuesto, mi vida está completamente entregada a activar la mente abstracta y estoy entregada a todo esto al 100%, pero claro, por supuesto que tengo apegos y todo eso que está ahí. Entonces, cuando estemos desencarnando y vivamos ese mundo de solo emociones, no asustarnos y entonces como que estar en paz, ¿no? Y confiar en que eso es una purgación, ¿no? Sí, Es además, una limpieza. además, Patricia, en la inmensa mayoría de los casos, las personas normales, vamos a llamarle así,
ten en cuenta que ahí está lo emocional y lo mental disolviéndose, pero está el yo superior, ¿eh? Y está la conciencia. Quiero decirte con esto que aunque pueda durar algunos días ese proceso, hay una conciencia de lo que está ocurriendo, pero que es una conciencia, podemos denominarla así, placentera. Hay una Vigilante, es, vigilando. eso es lo que se narra en tantas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que sales de tu cuerpo físico y hay algo que tiene ahí una presencia, hay algo que tiene ahí una conciencia, hasta que no se disuelva lo emocional y lo mental, no vas a llegar al famoso túnel de luz, que es el que te abre las puertas del plano de luz, pero mientras tanto estás viviendo experiencias que, como tu mundo emocional y mental no está muy densificado, son experiencias que se desenvuelven con rapidez y que además son muy oportunas. Por ejemplo, se nos dice que estando en el tránsito, sin que tu mundo emocional y mental esté muy densificado, pero está en proceso de disolución, ves tu vida pasada anterior por completo, ¿no? Tienes la experiencia como si te tragaras un chip con un vaso de agua y ves toda tu vida que has dejado atrás al completo. Y puedes percibir la verdad de tu vida, en el sentido que puedes ver que todo tuvo su sentido y que cuando una puerta se cierra es para que se abre otra, ¿no? Entonces eso al desencarnado, que le está aportando paz, no le está aportando tensión, le está aportando paz. Se nos dice que igualmente ese desencarnado todavía en el tránsito empieza a percibir la presencia de formas de luz, de figuras de luz, que por su fragancia vibracional asocia a almas que estuvieron encarnadas en seres queridos que ya han desencarnado. Y esas formas de luz, que son almas de seres queridos que ya han desencarnado, vienen a acompañarte hacia el túnel de luz y hacia el plano de luz. Ese reencuentro es otra experiencia de gozo. Es decir, no pensemos, por tanto, en el tránsito como algo que nos va a abrumar, donde vamos. No, no, el tránsito tiene experiencias que son preciosas, sobre todo y fundamentalmente cuando no tenemos un mundo muy densificado, que entonces lo que sucede, estamos en el otro extremo de la experiencia, entonces lo que sucede es que el desencarnado incluso puede creerse que sigue vivo, Patricia. Y eso, como es muy largo de explicar, Vale. aconsejo una película, El Sexto Sentido. En la película El Sexto Sentido, del Sí. año 1999, protagonizada por Bruce Willis, explica maravillosamente, en su época fue la más taquillera de la historia Sí. del cine hasta ese momento, explica precisamente cómo una persona, un desencarnado, con un mundo mental y emocional muy densificado, la densificación es tal que considera que sigue vivo y sigue por aquí aunque no tenga cuerpo. Y la película, insisto, aconsejo que se vea porque lo Los explica. otros también, ¿no? Es un argumento parecido, Sí, los pero otros. para mí el sexto sentido, los otros Sí, sí, tienen vale una también. connotación un poco Sí. de terror en algunos aspectos. Esta, sin embargo, es muy limpia, ¿no? Y muy Sí, entretenida, ¿no? Yo es la que sí, aconsejo. Pero muy en bien. cualquier caso, esto es una experiencia extrema de un mundo emocional y mental muy densificado. Muy Lo natural, densificado. lo Mm, natural, lo normal, no es eso. Es que nuestro no. mundo, en tu caso, Patricia, permíteme que te diga con claridad, cuando desencarnes, tú no vas a tener ese problema. Habrá residuos No, digo, emocionales. si hay Vale, emociones ahí que tengo que sí, vivir sí, todavía, pues estar pero, ahí eso, y no el asustarse o lo proceso que de sea. disolución natural y normal es rápido. Y en paralelo, y mientras que se produce esa disolución, vas a vivir experiencias que tienen que ver con comprender en enjundia con el trasfondo de tu vida pasada, el Ujú. encontrarte ya con formas de luz que te van a acompañar, que son experiencias muy gratificantes y muy satisfactorias. Sí, bueno, de cara a que yo creo que el perfil de personas que te escuchan y nos escuchan en este tipo de canales y demás, pues no, ya directamente no se cree, ¿no? Ya se dice que puedan ser personas ya más sensibles que no puedan tener esto. Me refiero a formas de vida demasiado apegadas, ancladas, ¿sabes? Que mi historia familiar es muy dramática, hay muchas cosas mucho drama, ¿no? Entonces, bueno, me pregunto, ¿no? Muchas cosas, cómo es en personas con mucho sufrimiento, con mucho apego, por curiosidad y conocimiento, no por cómo me vaya a vivir a mí, cómo me vaya a ir a mí, ¿no? También por, por eso, pero por comprender un poco los otros procesos, ¿no? De eso que decías del infierno, de, bueno, el purgatorio, tal, que
que eso es que lo has explicado muy bien, porque es que eso lo explica perfectamente. Sí, la constitución sextenaria te ayuda, nos ayuda a Sí, entender esto perfectamente. es perfectamente. Pues nada más, entonces, Emilio, muchísimas gracias. Yo creo que este es mi encuentro favorito. Ujú. Y voy a intentar que el próximo en 6 meses, voy a intentar que sea en directo. Porque creo que, bueno, que yo te hago preguntas, que creo que tal, pero que las preguntas de otras personas siempre aportan muchísimo. A mí me encanta cuando hay, pues, Ujú. no, pues otros puntos de vista y aportaciones que creo que son muy ricas. Entonces vamos Muy bien, a intentar hacerlo así. Y nada, y bueno, te voy a ver mañana. No muy te bien. veo mucho, pero bueno, mañana en el informe consciencial, Mañana en el informe. Muy bien. en el informe. Y muchísimas gracias. Esto es un Gracias a tesoro ti, Patricia. maravilloso que nos regalas Hemos y pasado creo un buen que rato. es muy importante que haya esta difusión de este conocimiento que ha estado oculto mucho, mucho tiempo o invisible, que no lo veíamos claro, y que haya esta difusión es muy, muy valioso para mí, Muchas por lo gracias. menos yo creo que para ti Gracias, también. Patricia. Muchas gracias. Un abrazo enorme, Un Emilio. abrazo Buenas muy fuerte. noches, tardes, Buenas noches. noches.